Hablemos un poco de las generalidades que existen en todos los hongos, ¿no? De las estructuras generales, de entender un poquito mejor al reino total que es el reino fungi, ¿no? Que le llamamos, bueno, así se le llama comúnmente el fungi. Durante mucho tiempo se pensó que los hongos eran plantas, pero absolutamente no. Son dos ramas evolutivas muy diferentes. Ahorita vamos a hablar un poquito más de ello. Si se acuerdan de este tipo, de este arbolito, de este dendrograma, que habla de los tres dominios principales de la vida, ¿no? De las bacterias, las arqueas y los eucarias. Ya hemos hablado un poquito de las bacterias. En parásitos vimos acerca de algunos principios de los eucaria, que son precisamente, como por así decirlo, como la base del árbol en cuestión de los eucariota, ¿no? Todas estas partes que son protozoarios. Y pues la parte más alta de los eucariota, pues básicamente son las plantas, los hongos y los animales, ¿no? Que en algún momento este cuadrito tendrá que ir un poquito más arriba, porque las plantas surgieron un poquito después que los hongos, pero ya es cuestión de algunos detalles evolutivos que no nos interesa entrar mucho al respecto. Pero bien, como les decía, los hongos también son células eucariotas. Pero tienen grandes diferencias con la mayoría de los protozoarios. Como se acuerdan, los protozoarios son un grupo que no encaja muy bien ni en las plantas, ni en los hongos, ni en los animales, ¿no? Y por eso un poquito es esta cuestión rara que los dejamos aparte y los llamamos protozoarios en general, ¿no? O en un contexto global. Pero hablando sobre las células eucariotas, bueno, más bien hablando sobre el reino fungi, este, es un reino totalmente aparte, con características muy distintas, como ya les había dicho, a las plantas y los animales. Y a pesar de que se parecen mucho a las plantas, en cuestión de que pues parece que están fijos en un solo lugar, que no tienen así como mucho movimiento, que se segregan o por una especie como de semillas, que en este caso les llamamos esporas. Entonces, a pesar de esos parecidos, son más parecidos a los animales, metabólicamente hablando, que a las plantas, ¿no? Las plantas tienen un metabolismo totalmente diferente y su surgimiento es muy, muy distinto comparado con el reino fungi o el reino animalia. Bien, y como les decía, descritas hay más de 100.000 especies de hongos distintas. Se consideran los grandes descomponedores de la naturaleza. Los hongos tienen como ya les había dicho, tienen una capacidad de segregar enzimas muy, muy grandes y hablaremos un poquito del metabolismo al respecto de ellos. Y a pesar de que están distribuidos en todos los ambientes, los podemos encontrar en ambientes muy diversos, sobre todo van a estar mejor adaptados a los lugares que son húmedos y oscuros. El agua es una de las cosas que más prefieren los hongos o este ambiente húmedo, fresco. Normalmente no son como las bacterias que, por ejemplo, hay algunas que resisten temperaturas muy altas. Los hongos es raro que existan, aunque hay pocos, que soportan temperaturas de más de 45 grados centígrados. Por eso aunque posiblemente hay esporas, será muy difícil ver hongos creciendo en el desierto o en regiones muy áridas, pero en cuestiones, por ejemplo, de climas boscosos o de climas selváticos, son muy, muy comunes, ¿no? Entonces, esa es una de las características generales que podemos encontrar en los hongos. Pero como les decía, este, los hongos son parte de los organismos que conocemos como eucariotes. Y hablando quizás esto hubiera sido mejor hablarles un poquito cuando empezamos a ver protozoarios, pero pues igual aquí continuamos, ¿no? Lynn Margulis fue una científica realmente espectacular que precisamente promovió o retomó la idea de la simbiosis y generó eh, eh, la teoría de la célula eucariota a través de la endosimbiosis, ¿no? Que en algún momento era como se pensaba que habían surgido los seres eucariota, que de alguna manera habían surgido a partir de las bacterias, pero ella sugiere que a partir de una arquea, bueno, ya después nos dimos cuenta o se dieron cuenta que fue una arquea, pero que a partir de ahí, en algún momento de la existencia, una bacteria aeróbica que se especializó en la fotosíntesis entró en esta célula, fue fagocitada y en vez de destruirla a través de la lisis, pues quedó ahí y de alguna manera generaron un vínculo que luego se convirtió en nuestras mitocondrias.
Luego, en un segundo evento, una bacteria fotosintética entró a esta nueva, pues este nuevo organismo, por así decirlo, y generó lo que ahora conocemos como los cloroplastos, ¿no? De las plantas, ¿no? Y en esta rama sargen o surgen todos los organismos fotosintéticos que conocemos como plantas. Sin embargo, acá de esta otra rama, pues están todos los protistas que no hacen fotosíntesis, están también todos los animales y también están los hongos, ¿no? Ahora, pues igual que antes, es importante recordar un poquito de los cambios que tenemos con respecto de la célula eucariota a la célula bacteriana o procariota, ¿no? Entonces, normalmente uno de los principales diferencias, este cuadrito está muy simplificado, por eso lo pongo, es el tamaño, ¿no? Los hongos son más grandes, 10 veces más grandes que algunas de las bacterias más chiquitas, ¿no? Aproximadamente 4 micras, en cambio las bacterias aproximadamente 1 o 2 micras, y esto estamos hablando de que las 4 micras son de una levadura, o sea, de un hongo unicelular. Ya los hongos más grandes son incluso visibles, ¿no? A simple vista los podemos ver, es más, los podemos tocar, o hay hongos gigantes de los cuales ya les pondré algunas imágenes de ellos, ¿no? El núcleo está bien definido, es un núcleo eucariota, o sea, verdadero. En cambio, los procariotas, como ya lo habíamos visto, tienen un nucleoide. Eh, el citoplasma, aquí sí vamos a encontrar organelos, como son las mitocondrias, como es el retículo endoplásmico, etcétera, ¿no? En cambio, el aparato de Golgi, etcétera. En cambio, en las bacterias, pues no encontramos ninguno de estos tipos de estructuras. Importante, en las membranas celulares, en los hongos hay unos compuestos que se conocen como esteroles. Vamos a verlos un poquito más al respecto, un poquito más adelante. En cambio, en las bacterias no hay esteroles, excepto en los micoplasmas. Si se acuerdan, los micoplasmas no tienen pared celular. Por eso necesitan un compuesto que les dé más fuerza a sus paredes celulares. Pero en los hongos sí, en todos los hongos existen estos esteroles. Um, Ahora, los hongos sí tienen pared celular. Eso es otra de las cosas que se parecen las células de hongo y las células de bacteria. Sin embargo, el compuesto principal o el compuesto característico de las paredes de los hongos se llama quitina. En cambio, si se acuerdan, el de las bacterias es el peptidoglucano. Y si se acuerdan, los animales no tenemos paredes celulares en nuestras células. Bien, ahora la reproducción es a través de esporas. Sin embargo, las endoesporas de bacterias, que aquí también se mencionan, no son una estructura reproductiva, son más bien una estructura de protección. Las endosporas bacterianas son muy fuertes. Las endosporas de hongos no lo son tanto. Su función principal no es la protección, sino simplemente la reproducción y la segregación de la especie. Sería un error que alguien dijera que las esporas de hongos son una estructura fuerte. Sí pueden ser una estructura problemática, ya lo veremos cuando platiquemos un poquito de la micosis, pero no es una estructura fuerte o que soporte condiciones adversas, ¿no? La sequedad o la luz ultravioleta, quizás algunas esporas soportan luz ultravioleta, pero altas temperaturas difícilmente soportarían más de 60 grados una espora de hongos, ¿no? En cambio, las endosporas de bacterias soportan incluso la autoclave, ¿no? Que son 120 grados centígrados. Bien, el dimorfismo esa es una característica que la vamos a ver después. En las bacterias lo conocemos como pleomorfismo o sería algo así como lo más parecido, pero ya lo platicaremos ya después de esto del dimorfismo. Y el metabolismo, es importante mencionar que en ambos casos las bacterias tienen un metabolismo muy diverso, en cambio los hongos no es tan diverso. Todos necesitan compuestos orgánicos, no hay ningún hongo que haga fotosíntesis, no hay ningún hongo que pueda sobrevivir sin compuestos orgánicos, o sea, sin que haya carbón orgánico, como si hay bacterias que lo pueden hacer, pero no se preocupen mucho si hay dudas al respecto de este tipo de metabolismos, lo podemos platicar un poquito en las sesiones de retroalimentación, pero la idea es de que no necesitan carbón orgánico y no existen anaerobios estrictos. Todos los hongos son aerobios, absolutamente todos necesitan oxígeno.
Sin embargo, hay algunos que son capaces ahí de poder hacer algunas maniobras bioquímicas para poder sobrevivir sin presencia de aire. En cambio, sí hay bacterias que no necesitan aire y es más, el aire les parece tóxico y las conocemos como anaerobias, si lo recuerdo. Bien, entonces, continuando un poquito hablando del metabolismo de los hongos, les decía, todos los hongos son heterótrofos, son aerobios y existen algunos facultativos. Los facultativos, o sea, los que a veces resisten sin la capacidad o sin que haya oxígeno presente, hacen rutas fermentativas. Por ejemplo, una ruta fermentativa es la que hace la levadura, el Saccharomyces, se llama el hongo, Saccharomyces cerevisiae, el que genera es una ruta, perdón, fermentativa, la que genera para producir alcohol en las bebidas alcohólicas, ¿no? Llámese el vino o llámese la cerveza, este hongo lo que hace es una ruta fermentativa, en vez de producir CO2 y agua como lo haría en condiciones aerobias, pues lo que hace es producir etanol y CO2, ¿no? Ya seguramente esto ya lo han de dominar por las clases de bioquímica que les han dado. Eh, entonces, ¿cómo decimos que son los hongos? Al respecto de que decimos de ellos que necesitan otros seres vivos para poder sobrevivir, o por lo menos que necesitan ciertos compuestos orgánicos, les decimos que son saprófitos. Básicamente lo que quiere decir este término es que son organismos que obtienen su energía de la materia orgánica muerta o de los dendritos. Los dendritos quiere decir desechos, o residuos que son desechados por otros seres vivos, ¿no? Por eso es muy común, por ejemplo, ver crecer a los hongos en el tronco de los árboles muertos. ¿No? O, como ya les decía, en el excremento de los animales, ¿no? Esas precisamente son los dendritos, ¿no? Los detritos, perdón. Pues estas partes de materia orgánica que son desechadas, que ya no son utilizadas por otros seres vivos y que los hongos con mucho gusto crecen en ellos, ¿no? Necesitan esta materia orgánica para poder crecer. Bien, a pesar de ello, hay muchos hongos que han podido o que tienen la capacidad de generar relaciones, ya sean mutualistas, por ejemplo, como ya les había mencionado, hay diferentes hongos que son capaces de generar relaciones con las plantas en sus raíces y les ayudan a absorber ciertos nutrientes que hay en la tierra y a cambio ellos reciben carbono. O por ejemplo esta relación que también es muy bonita de las hormigas y los hongos. Las hormigas que cortan hojas de los árboles no se comen las hojas. Lo que hacen es que se la dan de comer a los hongos y lo que se comen son los hongos. Entonces, en esta relación, pues ambos se ven de alguna manera beneficiados, ¿no? Por un lado, el hongo recibe el alimento o es cultivado, por así decirlo, por las hormigas, este, parecen agricultoras estas hormigas en este caso, y son alimentadas por las hormigas y a la vez las hormigas las utilizan de alimento para ellas, ¿no? Entonces es una relación bastante interesante esta de las hormigas, los hongos, y luego todavía hay algunas bacterias involucradas ahí que todavía lo hacen más complejo esa relación, ¿no? Pues sería entonces de muchos elementos, ¿no? Las plantas, por un lado, los hongos, las hormigas y las bacterias. Y también hay otras relaciones más bien, hay otros tipos de hongos que han generado relaciones parasíticas, ¿no? Ya hablamos de este concepto antes, cuando empezamos con los temas de parasitología, de que pues es cuando un individuo se aprovecha totalmente del otro, ¿no? Y no solo se aprovecha a un nivel de tomar lo que le sobra, sino de hacerle daño o perjudicarlo, ¿no? Aquí les pongo tres ejemplos. Ya habíamos platicado del Cordyceps, ¿no? Que mata a los insectos y que los utiliza para absorberles pues para comérselos, básicamente, y pues poder ahí generar sus cuerpos fructíferos y reproductivos. Más bien, sus cuerpos reproductivos para no meternos ahí. O incluso podemos hablar de los muchos hongos que infectan al ser humano. Aquí pongo un ejemplo de la onicomicosis, que son hongos que comen o consumen la queratina de las uñas. Y quizás no te va a matar, pero pues es estéticamente, no es estéticamente bonito. Este, y pues quizás el único perjuicio es lo estético, pero pues es importante, ¿no? Ya hay algunos otros hongos que sí van a hacer más daño en el cuerpo y los vamos a ver después. O también hay hongos que infectan plantas. Este es el huitlacoche, seguramente lo han visto en los puestos
de quesadillas o seguramente. Y no sé si algunos lo han probado. Este es el hongo con que más he trabajado yo, con el Ustilago maidis. Es- entonces y es un hongo mexicano, ¿eh? Pero pues básicamente lo que hace es utilizar todos los carbohidratos que están en la mazorca de la planta, pues para alimentarse, reproducirse y generar esta parte negra que son sus esporas, ¿no? En específico se llaman teliosporas. Ya si tienen dudas podemos platicar de ello más largo en las sesiones de retroalimentación. Ahorita nada más son como ejemplos, ¿no? Los hongos pueden, les digo, parasitar plantas, animales, incluso hay hongos que parasitan otros hongos. Entonces también son así como muy, muy amplio su espectro, ¿no? Eso sí, nunca he escuchado de un hongo, quizás por el tamaño, que parasite bacterias. Obviamente si hay relaciones antagónicas, pues hay hongos que matan bacterias con sus antibióticos, pero no en cuestión en este caso en específico de hacer simbiosis tan prolongadas, ¿no? Son parasitarias. En cuestiones mutualistas, pues también tenemos los líquenes, que algunos hongos y bacterias se unen para poder sobrevivir de manera más fácil. Bien, como les decía, los hongos son grandes secretores. Y a diferencia de los animales, los hongos digieren afuera y luego absorben su alimento. Entonces, son grandes especialistas en la secreción de enzimas o de diferentes sustancias. Mm, vamos, este videito precisamente habla de que la materia orgánica está afuera, los hongos empiezan a secretar diferentes enzimas que van a reducir la complejidad de las sustancias para que ya una vez que sean más pequeñas, se puedan absorber de manera más fácil, ¿no? Podemos hablar de proteínas, podemos hablar de carbohidratos muy complejos, por ejemplo la celulosa, que con diferentes enzimas pues ya se convierten en glucosas, o las proteínas en diferentes aminoácidos que ya son más fácilmente asimilables, absorbidas por las cifras de los hongos. Bueno, antes de pasar. Y pues, como ya saben, el mecanismo que se generan estos, pues es exactamente lo mismo que en todos los casos. A partir del núcleo salen RNAs, perdón, que van a salir al retículo endoplásmico rugoso, con los ribosomas se van a hacer. Algunos tienen algunas modificaciones que se tienen que hacer en el aparato de Golgi, y ya una vez que está en el aparato de Golgi, salen del hongo. Hay un término, no me importa mucho que se lo aprendan, que es el Spitzenkorper, que es la parte, como el pico de la hifa, ¿no? Aquí va a haber una gran cantidad de vesículas enzimáticas que van a estar haciendo que el hongo crezca. Y lo van a ver en los diferentes videos que les voy a poner acerca del crecimiento de las hifas y en algunas imágenes que tengo más adelante que se alcanza a ver cómo en la punta de la hifa hay así un montón de vesículas que están construyendo de nuevo la pared y todos los compuestos que llevan el hongo en su parte exterior. Bien, ahora, la forma característica de los hongos son básicamente dos, eh, que son las hifas y las levaduras. Quizás antes de entrar a estas imágenes, creo que sería mejor empezar con las morfologías, para que se entienda un poquito mejor ya después esto de las estructuras básicas. Eh, Podemos darnos cuenta que cuando hablamos de hongos, los podemos hablar en dos niveles distintos. Aquellos que son macroscópicos, y en ese caso vamos a poder ver una cantidad enorme de formas, de colores distintos. Hay una diversidad morfológica muy, muy grande en los diferentes hongos que vemos. Hay algunos que les conocen como vigines, otros que se les conocen como colmenas. Tenemos las trufas, tenemos los de sombrero, que en este caso son las setas. Entonces, vamos a encontrar una gran variedad de hongos de este tipo. Sin embargo, no nos interesa mucho meternos en las formas y en este tipo de cosas, sino en lo que sí nos vamos a meter es en lo microscópico. Y básicamente tenemos dos tipos de formas en específico, que unas que van a ser las levaduras y otras que van a ser los micelios. En el caso de las levaduras, este es el concepto del libro que quiero que lo tengan, pero súper aprendido, ¿no? Una levadura es un hongo unicelular que se caracteriza por dividirse asexualmente por un proceso que se conoce como gemación, ¿no? Entonces es el que se lo tienen que saber, pero de memoria, ¿no? Hongo unicelular que se multiplica por gemación, que se reproduce por gemación.
Entonces, dentro de este tipo de hongos hay muchos muy importantes. Están, por ejemplo, Saccharomyces cerevisiae, que es este que se ve aquí. Y todos estos pequeños bultitos que se ven, que se están formando, son las gemas, donde va a salir una nueva célula, ¿no? Es muy parecido a la fisión binaria, en el sentido que se genera un ser vivo igual, es una reproducción asexual, se hacen clones de sí mismo, pero la diferencia es de que el tamaño es más chiquito, por eso se le llama gema o gemación o yema, en algunos libros lo van a encontrar como yema. En cambio, en la fisión binaria, como lo hacen las bacterias, el tamaño de la célula hija es muy parecida al de la célula madre, o en otras palabras, no se puede distinguir cuál es la célula hija y cuál es la célula madre. Y aquí sí se distingue muy fácilmente cuál es cuál. Normalmente las células hijas van a estar más chiquitas que las células madre. Entonces de ahí podemos nosotros saber, por lo menos en periodos de tiempo cortos, cuál es la célula hija y cuál es la célula madre. Según yo, este era un video donde se ve precisamente cómo geman. Igual no, creo que no lo va a reproducir, entonces se los voy a poner dentro de los videos para que vean cómo se ve a microscopio. Y como les decía, la otra forma de crecimiento o la otra forma que tienen los hongos es el micelio. El micelio son estas como hilos, como esta masa algodonosa que podemos ver en las frutas. Por ejemplo, aquí está un jitomate con un micelio ahí enorme. Ya cuando lo vemos a microscopio, pues se ven todos estos hilos, ¿no? Que cada uno de estos hilos lo conocemos como hifa, ¿no? Y al conjunto de hifas se le conoce ahora sí como micelio. Entonces, básicamente hay tres tipos de micelio. Uno va a ser el micelio cenocítico, que es el que no tiene divisiones en el largo del micelio. El micelio septado, que tiene estas pequeñas divisiones, o algunos le llaman atabicado. Ya depende de la traducción y del libro, pero normalmente se conoce como septado. Y el micelio dicariótico, este lo vamos a dar un poquito más adelante, básicamente, pero si de rápido, dicariótico, dicarión, di2, carión, núcleos, tiene dos núcleos. Vamos a ver que tiene que ver con el ciclo sexual de los hongos, y es cuando pues un núcleo es de un progenitor y otro núcleo del otro progenitor. Entonces, aquí en las imágenes, estas sí tienen que reproducirse, pues vemos precisamente cómo va creciendo el micelio, ¿no? En este caso son micelios cenocíticos, no se ven divisiones. Estas imágenes me gustaron mucho, y precisamente se ve lo que les mencionaba, ¿no? Del Spitzenkorpor, como este punto blanco que se ve en la punta del micelio, donde se ve gran actividad enzimática y gran actividad vesicular, y en la parte de atrás se ve todo el movimiento que hay de vesículas y de organelos y de un montón de cosas. Entonces por eso también es como importante e interesante todo el movimiento que hay dentro de las cifras de los hongos, ¿no? Bien, hay una condición extra que le llamamos dimorfismo. Esto es importante porque, uno, no todos los hongos son levaduras, ni todas las levaduras, perdón, ni todos los hongos crecen de manera miceliar. Algunos siempre van a ser levaduras o algunos siempre van a ser micelios. En cambio, hay algunos hongos en específico que pueden tener las dos estructuras, y a esta capacidad la conocemos como dimorfismo. Entonces, el dimorfismo es la capacidad que tienen algunos hongos para crecer de manera levaduriforme o como micelio, dependiendo de ciertas condiciones ambientales. Puede ser la temperatura, puede ser la presencia de algún compuesto en el ambiente, puede ser el pH. Por ejemplo, Stylogomydis es por pH. A un pH neutro crece como levadura, a un pH ácido crece como micelio. Yarrovia lipolítica es por la fuente de carbono. Con un tipo de carbono se crece como levadura. Otro hongo, no causa enfermedad ni nada, es un hongo de suelo. Con diferentes condiciones crece como levadura o como micelio. Y por ejemplo, la Candida albicans es con temperatura. Cuando entra a una temperatura de alta, me refiero a alta del cuerpo, crece en forma de micelio. Sin embargo, normalmente a temperatura ambiente es
es levadura, ¿no? Y se ve precisamente aquí cómo empieza a formarse el micelio de la cándida, o algunos le llaman que es pseudomicelio. No nos metamos en complejidades, simplemente ya cuando veamos que crecen de manera alargada, pues decimos que es un micelio, y cuando vemos que simplemente son unicelulares, es una levadura. Este, entonces, como les mencionaba, parte de esta capacidad la tienen varios hongos que causan enfermedades, ¿no? Y a esta, en específico a los que causan enfermedades, les llamamos difásicos, o que tienen dos fases, ¿no? Algunos van a tener vida libre y ya como parásitos, pero pues es lo que vemos, ¿no? Por ejemplo, algunos cuando son saprófitos o cuando viven en el ambiente son levaduras. Muy posiblemente es cándida, casi estoy seguro, pero ya cuando entran en su forma infectiva, pues crecen en forma de micelio, ¿no? Entonces, este es un hongo dimórfico difásico, ¿no? Que tiene las dos fases, que crece en el ambiente como saprófito y que crece como parásito. Y ahora sí, vamos a regresar un poquito a esto de la estructura básica de los hongos, y aquí pues podemos ver un poquito más de lo que les hablaba, ¿no? Las dos estructuras básicas, tanto la, la hifa como la levadura. La hifa, recordemos, es alargada, es delgada, y pues dentro de ella podemos ver aquellas cenocíticas que no tienen separaciones entre ellas, y aquellas que sí tienen, que les llamamos septos. Y dentro de cada septo a veces hay pequeños poros donde pueden transportarse las diferentes moléculas y donde todas las células tienen comunicación. Incluso algunos septos son capaces de entrar organelos como mitocondrias, y algunas veces hay algunas estructuras especiales que las vamos a, creo que tengo fotos después, que se llaman uniones clamp, donde incluso pasan núcleos. Entonces, aquí es donde podemos ver pues las diferentes estructuras que podemos ver. Y en cambio, pues en la levadura, pues es muy parecido a los esquemas que vemos de las células eucariotas, ¿no? Donde podemos ver la levadura, su pared, las membranas y pues los diferentes organelos que tienen normalmente todas las células eucariotas, que el aparato de Golgi, las mitocondrias, los retículos, etcétera, etcétera, el núcleo, etcétera. Ahora, de manera general, esto es lo que vamos a encontrar en los hongos. Además de todos los núcleos y las diferentes estructuras, los mitocondrias, ribosomas, etcétera, vamos a encontrar una membrana plasmática en la cual va a haber un compuesto característico que se llama ergosterol y una pared celular. También es muy, muy importante. Ahora, hablando en específico, como ya le decía, la pared celular de los hongos tiene diferencias importantes con respecto a las paredes de bacterias. Una es que básicamente tiene tiene más concentración de diferentes glucanos, o sea, diferentes compuestos de carbohidratos que se agrupan en maneras distintas, aproximadamente del 50 al 60. Del 20 al 30 son glicoproteínas, o sea, proteínas que están asociadas a algún carbohidrato. Y el otro compuesto que les mencionaba y que es muy, muy, muy específico de hongos es la quitina. Varía la cantidad dependiendo de cada especie. Aquí podemos ver precisamente una pequeña estructura de los diferentes glucanos. Aquí beta 1,3 glucano, beta 1,6 glucano. La membrana celular en la parte de abajo y la base de quitina que está luego después de la membrana. Ahora, las dos moléculas importantes o las dos moléculas características de los hongos van a ser, uno, la quitina, y dos, el ergosterol. La quitina es parte de la pared y el ergosterol es parte de la membrana. Es un esterol que le ayuda a las membranas a darles más solidez, por así decirlo, ¿no? Aquí les pongo una imagen de ambos. En el caso de la quitina, está compuesta por unidades de N-acetilglucosamina, en específico una molécula que se llama N-acetil de glucosa 2-amina. Esta es la imagen del compuesto. La cadena básicamente son repeticiones de esto, en el caso de la quitina. Y en el caso del ergosterol, es un compuesto muy, muy parecido al colesterol que nosotros tenemos en nuestras membranas. Si se ven, básicamente la única diferencia es en la parte de la derecha, en la colita que tiene en la parte de la derecha, una diferencia estructural muy, muy básica, pero pero hace que sea lo suficiente como para ser muy, muy fácilmente detectable, y muy, muy característica de los hongos. Y lo que hace, pues es que las membranas de los
de los eucariota, al tener ácidos grasos insaturados, son un poquito más fluidas. Entonces, lo que hacen los esteroles es de que como que le dan más solidez a la membrana y le dan pues también la fluidez que debe tener para el transporte de sustancias y básicamente toda esa movilidad que debe tener una membrana. Entonces, tienen que acordarse de estas cosas. Bueno, no me importa mucho que se aprendan la estructura ni nada, no se preocupen por eso, pero sí que se acuerden que las moléculas que caracterizan la pared y la membrana de los hongos, una es la quitina y dos, el ergosterol. Y básicamente estas dos sustancias son detectadas por el sistema inmune, entonces sirven también como antígenos para la detección de enfermedades fúngicas.